El amanecer llegó con un aire tibio que arrastraba el aroma húmedo de los cafetales. El cielo, todavía pálido, se reflejaba en los charcos que la lluvia nocturna había dejado en las calles empedradas de Cartago. A esa hora, cuando apenas sonaban las campanas del templo principal, ya corrían rumores entre los vecinos. El altar de la iglesia evangélica, Luz del Valle, se había incendiado durante la noche. Nadie entendía cómo había comenzado el fuego. Algunos juraban que vieron una llamarada azul salir del techo, otros que escucharon un grito que no parecía humano. Pero todos coincidían en una sola cosa. Entre las cenizas, una pequeña imagen de la Virgen María había quedado intacta. La gente se acercaba con cautela, cruzando miradas de miedo y asombro. Un olor a madera quemada y aceite rancio aún flotaba en el aire. Sobre el suelo ennegrecido, un anciano murmuró: «Esto fue castigo, no hay duda». El pastor se atrevió a maldecir a la Madre del Señor. Desde la esquina, una mujer replicó: «No hables así, don Arturo. Tal vez fue una señal, pero no de castigo, sino de misericordia». La noticia se esparció como fuego seco por las colinas. En los cafetales, en las pulperías, en los buses que iban hacia San José, todos hablaban del milagro del altar. Nadie lo sabía aún, pero esa historia no había comenzado con el incendio, sino con un hombre llamado Elías Vargas. Si te gustan las historias reales llenas de fe, esperanza y redención, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás por escuchar marcará tu corazón. Elías era un pastor joven, de mirada intensa y voz firme, capaz de llenar de emoción hasta al más distraído. Había llegado a Cartago hacía 3 años, decidido a fundar una congregación diferente, una que rompiera con las tradiciones católicas que él consideraba idolatría disfrazada de fe. Muchos lo admiraban por su elocuencia, otros lo temían por su carácter explosivo. Su iglesia, una construcción modesta de madera clara, se levantaba al borde de un riachuelo. Allí, cada domingo, reunía a un grupo de fieles que lo seguían con devoción. Entre ellos estaba doña Matilde, una anciana de cabello blanco que lo veía como a un hijo, y Samuel, su asistente, un muchacho de 20 y pocos años, curioso y leal, aunque a veces no compartía su dureza. Aquella semana Elías había predicado con una fuerza inusual. Decía que el pueblo debía liberarse de las imágenes y los rosarios, que solo el espíritu era digno de adoración. Su voz resonaba con convicción, pero en su interior crecía un vacío que no sabía nombrar. Le molestaba ver cómo la gente, después de sus sermones, aún pasaba frente al templo católico y se persignaba ante la estatua de María. Una noche, mientras caminaba solo bajo la neblina, Elías se detuvo frente a esa imagen. Estaba iluminada por un par de velas y rodeada de flores. «¿Por qué todos te buscan a ti?», murmuró con rabia contenida. «¿Qué poder tienes que yo no entienda?». Su corazón ardía, pero no de fe, sino de orgullo. Al día siguiente, durante el servicio, su tono se volvió más severo. «No se dejen engañar por figuras sin vida», gritó desde el púlpito, mientras los feligreses lo miraban con sorpresa. Samuel bajó la cabeza, inquieto. Doña Matilde, en cambio, rezaba en silencio, pidiendo que la ira del pastor no lo cegara. Esa noche, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las tablas de la iglesia. Nadie imaginaba que las palabras que Elías lanzó al cielo no tardarían en regresar convertidas en fuego. En el corazón del pueblo, el rumor del milagro seguía creciendo, encendiendo la curiosidad y el miedo. Algunos veían en aquel fuego una advertencia, otros un signo de fe renacida. Y entre todos los murmullos, un nombre empezaba a repetirse con un tono entre temor y compasión: Elías Vargas, el pastor que había desafiado al cielo. Elías Vargas había nacido en las afueras de San Ramón, en una casa humilde donde el techo de zinc golpeaba con cada aguacero. Su madre, Rosa Elena, era católica devota, mujer de fe silenciosa y manos curtidas por el trabajo. Su padre, don Silvio, un hombre duro que jamás pisó una iglesia. Entre los rezos de su madre y los gritos de su padre, Elías aprendió pronto que la fe también podía dividir.
Desde niño mostró un talento inusual para la palabra. A los 15 años ya predicaba en pequeñas reuniones en el barrio y la gente lo escuchaba con respeto. Sin embargo, esa habilidad escondía una herida profunda, el deseo de ser reconocido. Cuando su madre murió, la imagen de la Virgen sobre su mesita fue lo único que quedó de ella. Elías la rompió en un impulso de rabia, jurando que nunca volvería a postrarse ante una figura de yeso. Años después, su formación teológica en San José lo llenó de argumentos para sostener su convicción. Aprendió oratoria, Biblia, historia de la Iglesia, pero también alimentó un orgullo silencioso. Se convenció de que podía iluminar a otros, aunque su propio corazón estuviera a oscuras. Cuando llegó a Cartago, buscaba un nuevo comienzo. El pueblo lo recibió con curiosidad. Un pastor joven, de voz fuerte, con una mirada que parecía atravesar a quien lo escuchara. Fundó su congregación en una pequeña casa de madera pintada de blanco, y poco a poco los fieles comenzaron a multiplicarse. Entre ellos destacó Doña Matilde, la anciana de manos temblorosas que cocinaba para todos después de cada servicio. Ella veía en Elías la promesa de una nueva fe, aunque en su interior intuía un fuego peligroso. «Pastor, el orgullo también puede ser un ídolo», le dijo una tarde mientras le servía café. Elías sonrió sin responder. Su asistente, Samuel, era casi un hijo para él, joven inquieto, estudioso, observador. Le admiraba, pero a veces notaba en su voz una dureza que le inquietaba. «Pastor, ¿no cree que hablar tan fuerte contra los católicos puede alejarlos?», se atrevió a decir una noche. Elías lo miró con severidad. «Samuel, el Evangelio no busca complacer, busca la verdad, y la verdad incomoda». Samuel bajó la cabeza, pero no respondió. Desde entonces, guardó silencio cada vez que la vehemencia del pastor llenaba el templo. Los domingos, Elías predicaba con pasión. Su voz retumbaba entre los muros de madera. «Dios no habita en imágenes hechas por manos de hombre», exclamaba, y algunos fieles aplaudían convencidos. Otros, sin embargo, murmuraban con inquietud. La frontera entre convicción y fanatismo se volvía cada vez más delgada. Una tarde, al salir del templo, Elías se detuvo frente a un grupo de mujeres que rezaban el rosario cerca del mercado. Las observó con desprecio. «¿De qué les sirve repetir palabras vacías?», pensó. Doña Matilde lo vio y notó el brillo de enojo en sus ojos. «No juzgue, hijo», le dijo en voz baja. Pero Elías ya no escuchaba. Aquel día regresó a su casa sintiendo que algo en él ardía. No era fe, era rabia. Sentía que su mensaje no bastaba, que el pueblo prefería seguir a una figura femenina antes que escucharle a él. Esa idea lo carcomía en silencio. En las noches, al abrir la Biblia, buscaba versículos que justificaran su postura. En vez de paz, hallaba argumentos para su orgullo. Sin embargo, en los rincones de su mente, todavía resonaba la voz de su madre. «Dios también está en el silencio, hijo». Esa frase lo perseguía como un eco que no quería aceptar. Mientras tanto, el pueblo se dividía. Algunos lo llamaban el pastor valiente, otros el que provoca a Dios. Y aunque fingía no importarle, Elías sentía el peso de esas palabras en el pecho. Una madrugada, mientras la neblina cubría las calles y las campanas marcaban las 5, se arrodilló en soledad. Pero no oró. Solo dijo con voz amarga: «Si la verdad debe arder, que arda conmigo». No sabía que esa oración, nacida del orgullo, sería escuchada de una forma que jamás imaginó. El sol de la tarde caía dorado sobre las montañas de Cartago, bañando el aire con un resplandor suave que hacía brillar las tejas de las casas antiguas. En el centro del pueblo, la plaza se llenaba de música, flores y rezos. Era el día de la festividad patronal en honor a la Virgen de los Ángeles, y la gente, vestida con sus mejores ropas, llevaba velas y ofrendas hacia la iglesia. El ambiente era de alegría sencilla, de fe viva que se respiraba como el aroma del café recién molido. Elías caminaba por la plaza acompañado de Samuel, observando en silencio la procesión. Su rostro estaba tenso.
Los cantos marianos se mezclaban con el sonido de las campanas y cada palabra que escuchaba le ardía como una espina. Santa María, Madre de Dios, repetían los fieles, y él apretaba los puños. Pastor, dijo Samuel en voz baja, mejor regresemos. La gente viene con devoción, no hay razón para discutir hoy. Elías frunció el ceño. No temo al error, Samuel. El silencio ante la mentira es cobardía. Cruzaron la plaza entre los murmullos de los vendedores y el tintinear de las monedas. Frente a la iglesia, el padre Miguel Rojas, sacerdote del pueblo, se preparaba para iniciar la misa al aire libre. Hombre sereno, de barba gris y mirada clara, era querido por todos. Al ver a Elías lo saludó con cortesía. «Buenas tardes, Pastor Vargas. Qué gusto verlo entre nosotros». «No he venido a celebrar idolatrías, padre», respondió Elías conteniendo la rabia. «Solo a observar cómo el pueblo confunde la fe con la superstición». Un murmullo recorrió el aire. Varias personas dejaron de rezar para escuchar. El padre Miguel suspiró intentando mantener la calma. «La fe de este pueblo es sincera, hijo. María no sustituye a Dios. Es camino de amor y servicio». «¿Camino?», replicó Elías. «Un camino hecho de piedra y pintura. No hay poder en una estatua, solo en el espíritu». El silencio cayó pesado. Doña Matilde, que estaba entre los fieles, lo miró con angustia. «Elías, por favor», murmuró, pero su voz se perdió entre los murmullos. Elías dio un paso al frente. Su voz se alzó firme, temblorosa por la emoción. «Escúchenme. María fue una mujer santa, sí, pero no una diosa. No hay salvación en su nombre. Solo en Cristo». Algunas mujeres se santiguaron, otras lloraron. Un niño soltó la mano de su madre, asustado por los gritos. El padre Miguel levantó la cruz que llevaba al pecho. «No hables con ira, pastor. La verdad no se impone gritando. Y la mentira no se combate callando», respondió Elías. El murmullo se convirtió en un eco tenso. La plaza, antes festiva, parecía contener el aliento. Samuel, pálido, tiró de la manga de su maestro. «Pastor, basta. Esto no está bien». «No, Samuel», replicó Elías sin mirarlo. «Hoy la verdad se dirá aunque duela». El padre Miguel bajó la mirada por un momento y dijo con calma: «Entonces que sea Dios quien juzgue, no nosotros». Elías se quedó mudo unos segundos. El viento sopló fuerte, agitando las banderas y las flores. Los ojos del pueblo entero estaban sobre él. Por un instante, algo en su interior quiso rendirse, pero el orgullo habló primero. «Dios ya juzgó», dijo con voz baja, «y pronto lo demostrará». Sin añadir palabra dio media vuelta y se alejó entre los murmullos. Samuel lo siguió en silencio, sin entender si habían ganado algo o perdido todo. Cuando el padre Miguel continuó la misa, el ambiente estaba roto. Las oraciones sonaban vacilantes, las miradas se desviaban hacia el camino por donde Elías había desaparecido. Esa noche en cada casa del pueblo se habló del enfrentamiento. Algunos aplaudían su valentía, otros temían que su atrevimiento atrajera desgracia. Mientras tanto, en la colina donde quedaba su iglesia, Elías observaba las luces de la plaza a lo lejos. «Dios no me dejará solo», murmuró, aunque su voz tembló más de lo que quiso admitir. En el fondo de su pecho, un fuego pequeño empezaba a encenderse, uno que pronto consumiría más que palabras. El viento soplaba con fuerza esa noche, levantando las hojas secas que rodaban por el camino de piedra que conducía a la iglesia de madera. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire olía a tormenta. Dentro del templo, las lámparas de aceite parpadeaban débilmente mientras Elías preparaba el sermón de la jornada nocturna. Samuel, nervioso, acomodaba las sillas sin atreverse a hablar. Desde el enfrentamiento en la plaza, el pastor no había mencionado una sola palabra sobre lo ocurrido, pero su silencio pesaba más que un grito. «¿Vendrá mucha gente hoy?», preguntó Samuel con voz temerosa. Elías respondió sin mirarlo. «Los que buscan la verdad siempre regresan. Los demás, que sigan sus imágenes».
Las primeras gotas golpearon el techo de zinc. Afuera, los truenos retumbaban sobre los cerros. Poco a poco los fieles comenzaron a llegar, empapados por la lluvia. Doña Matilde fue la última en entrar, sosteniendo un pequeño rosario en las manos. Lo escondió en el bolsillo antes de saludarlo. «Buenas noches, pastor. Vine a orar, no a discutir». Elías asintió con frialdad. «La oración siempre es bienvenida, hermana, mientras sea dirigida al Dios verdadero». El servicio comenzó con cánticos que resonaban entre las paredes de madera. La voz de los feligreses se mezclaba con el sonido de la lluvia. Elías subió al púlpito y abrió su Biblia con un golpe seco. «El Señor dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra». «Pero el pueblo ha olvidado este mandato», exclamó con furia. Samuel lo observaba desde el fondo, inquieto. Nunca lo había visto así. Los ojos encendidos, el rostro endurecido. Elías golpeó el altar con la palma abierta. «Hoy declaro ante todos que ningún nombre, fuera del de Cristo, merece adoración. Ni el de María ni el de santo alguno». Un murmullo recorrió la sala. Doña Matilde se llevó la mano al pecho. «Pastor, no ofenda», susurró. Él la interrumpió. «Dios no necesita intermediarios. Si esa mujer fue bendita, fue solo por obedecer, no por ser adorada». Una ráfaga de viento se coló por las rendijas, apagando una de las lámparas. El ruido de la tormenta creció. Elías levantó la voz temblorosa de cólera y convicción. «Si me equivoco, que Dios me lo muestre ahora. Si hay poder en esa imagen, que me lo pruebe». Samuel dio un paso al frente, pálido. «Pastor, no diga eso. No provoque al cielo». Elías giró hacia él con la mirada encendida. «El cielo no se ofende, Samuel. El cielo responde». De pronto, un trueno estremeció el techo, y una corriente de aire encendió todas las velas a la vez. La llama creció, vibrante, casi azul. Doña Matilde gritó: «¡Dios mío, el altar!». El fuego se elevó con un rugido seco, devorando el mantel y las cortinas. Los fieles corrieron hacia la puerta, empujándose unos a otros. Samuel tomó un balde de agua, pero el viento volvió a soplar, avivando las llamas. Elías permaneció inmóvil frente al altar ardiente, con el rostro iluminado por el resplandor. En sus ojos la furia se transformó en espanto. Doña Matilde cayó de rodillas, rezando con voz quebrada: «Virgencita, intercede por nosotros». Y entonces, entre el fuego, algo insólito ocurrió. Una pequeña figura de cerámica que una mujer había dejado esa mañana junto al altar, una imagen de la Virgen de los Ángeles, permanecía intacta, rodeada de luz. Mientras todo ardía a su alrededor, la figura seguía en pie, serena, sin una sola grieta. Elías retrocedió, la respiración entrecortada. «No puede ser», murmuró. Samuel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pastor, ¿lo ve?». Elías no respondió. Cayó de rodillas cubriéndose el rostro con las manos, mientras el fuego consumía el techo y los gritos llenaban el templo. Afuera, la lluvia comenzó a caer con furia, apagando lentamente las llamas. Pero dentro de Elías, el incendio apenas comenzaba. El amanecer trajo un silencio espeso. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a humo y madera quemada. La pequeña iglesia Luz del Valle era ahora un esqueleto oscuro entre el rocío. Solo quedaban las paredes chamuscadas, el suelo cubierto de ceniza y, en medio de todo, la diminuta figura de la Virgen que seguía en pie. Los vecinos se acercaban despacio, murmurando oraciones y comentarios que mezclaban miedo y asombro. «Dicen que el fuego empezó cuando el pastor gritó contra María», susurró una mujer a otra, persignándose. «Eso fue castigo del cielo», respondió la más joven, con los ojos abiertos de par en par. «Nadie blasfema así y queda impune». El rumor se extendió rápido. En pocas horas todo Cartago hablaba del incendio y del pastor Elías Vargas. Algunos aseguraban que lo habían visto de rodillas frente al altar ardiendo. Otros juraban que huyó como un loco. La historia cambiaba con cada boca, pero en todas se repetía la misma frase: «El altar ardió y la Virgen no».
Elías, agotado y con el rostro cubierto de hollín, observaba desde la distancia. No se atrevía a acercarse. Su cuerpo temblaba por dentro, no de frío, sino de culpa. Samuel estaba a su lado, en silencio. «No fue natural, pastor», dijo el joven con voz trémula. «Yo lo vi. El fuego no tocó la imagen». Elías respiró hondo. «El viento lo protegió nada más. Fue coincidencia». «¿Coincidencia?», replicó Samuel con lágrimas contenidas. «Usted lo desafió, pastor. Le habló a Dios como si fuera su igual». Elías lo miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «Basta, Samuel, no sabes lo que dices». El muchacho dio un paso atrás. «Tiene razón. No lo sé. Pero algo cambió anoche». Doña Matilde llegó caminando despacio, apoyada en su bastón. Llevaba el rostro pálido, pero los ojos firmes. Se acercó a Elías sin miedo. «Hijo», le dijo con ternura, «no corras. Nadie huye del amor de Dios». Elías bajó la mirada. «No entiendo lo que pasó, Matilde». «Prediqué la verdad». Ella le tomó las manos, aún tiznadas de negro. «A veces el orgullo habla con la voz de la fe. Dios no castiga, solo enseña. Pero las lecciones duelen». Un grupo de hombres del pueblo se aproximó, encabezados por un comerciante llamado don Arturo, siempre dispuesto a juzgar. «Pastor Vargas», dijo con tono acusador, «el pueblo exige una explicación. Su iglesia casi incendia las casas cercanas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué provocó a Dios?». Elías intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sentía el peso de todas las miradas sobre él, miradas que antes lo seguían con admiración y ahora lo atravesaban con desconfianza. «Fue un accidente», logró decir al fin. «La tormenta, las velas…». «No lo sé». Don Arturo bufó. «Un accidente no deja una imagen intacta entre cenizas». Samuel apartó la mirada avergonzado. Doña Matilde dio un paso al frente. «Dejen al pastor. Él mismo está pagando su dolor. No lo juzguen más de lo que el cielo ya lo hizo». El silencio cayó. Nadie se atrevió a responderle, pero el daño estaba hecho. La iglesia fue cerrada por orden de las autoridades locales hasta que se aclararan los hechos. Esa noche, Elías regresó a su casa. No encendió la luz. Se sentó frente a la ventana, escuchando los grillos y el rumor distante del río. Recordó cada palabra dicha, cada mirada de decepción. Su fe, tan firme días atrás, se tambaleaba como una vela en su última llama. Samuel pasó a despedirse antes de irse a dormir. «Pastor, no sé si volveré mañana. Necesito pensar». «Haz lo que debas», respondió Elías con voz apagada. «Tal vez todos necesitemos pensar». Cuando el joven se marchó, Elías quedó solo con el sonido de la noche. Se arrodilló, pero no pudo orar. En lugar de eso, murmuró con un hilo de voz: «Señor, si esto fue una lección, no entiendo el mensaje». A lo lejos, el eco de las campanas del templo católico rompió el silencio. Cada repique era como un recordatorio. El fuego no había terminado, solo se había trasladado a su alma. Elías abandonó Cartago una madrugada sin decir adiós. El pueblo aún dormía, envuelto en neblina y el canto distante de los gallos. Llevaba una pequeña maleta y una Biblia vieja que no se atrevía a abrir. Caminó durante horas hasta alcanzar la carretera que lo llevaría a Turrialba, una región de montañas verdes, cafetales interminables y ríos que rugían entre las piedras. El viento húmedo golpeaba su rostro como un recordatorio constante de su caída. Con el paso de los días, encontró trabajo en una finca cafetalera, no como predicador, sino como peón. Su labor era recoger granos maduros bajo el sol y cargar sacos al hombro. Las manos que antes sostenían una Biblia ahora se llenaban de tierra. Al principio lo hacía con rabia, sintiendo que la vida lo humillaba, pero poco a poco comenzó a hallar en el esfuerzo un extraño consuelo. Los demás jornaleros lo observaban con curiosidad. No sabían quién era aquel hombre de mirada cansada y voz pausada que rara vez hablaba. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, un anciano le preguntó: «¿Cómo se llama usted, amigo?». «Elías», respondió.
evitando los detalles. «Buen nombre», dijo el viejo con una sonrisa. «El profeta que habló con fuego». Elías tragó saliva. «Sí, con fuego». En las noches, dormía en una pequeña choza de madera cerca del río. El sonido del agua lo acompañaba como una oración sin palabras. Allí comenzó a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado entre sus cosas. No sermones, sino pensamientos desordenados. No sé si Dios me castigó o me salvó del peor de mis orgullos. A veces, al mirar el reflejo de la luna sobre el agua, recordaba las voces del pueblo, los gritos, la imagen intacta entre las llamas. Intentaba convencerse de que fue casualidad, pero algo dentro de él no lo creía. ¿Y si todo fue una respuesta?, pensaba, pero de inmediato cerraba el cuaderno y se forzaba a dormir. El trabajo en la finca lo mantenía ocupado. Aprendió a escuchar más que a hablar, a observar los silencios de la naturaleza. Los cafetales parecían respirar, las hojas brillaban con el rocío, y el canto de los tucanes le recordaba que el mundo seguía vivo, incluso cuando su fe estaba muerta. Un día, mientras recogía granos, el capataz le dijo: «Vargas, dicen que antes usted era pastor». Elías se detuvo. Eso era antes. ¿Y ahora? Ahora soy un hombre que aprende a callar. Las semanas pasaron lentas. Los domingos, cuando el resto del pueblo iba a misa, él se quedaba junto al río, mirando el agua correr. No rezaba, pero tampoco negaba, solo escuchaba. En ese silencio comenzó a notar algo que nunca había sentido en sus años de predicador: paz. No la paz del triunfo ni de la certeza, sino la del cansancio. Recordaba a su madre, su voz suave diciéndole: «Hijo, Dios no grita, susurra». Tal vez ella siempre lo supo. Tal vez su mayor error había sido intentar hablar más fuerte que ese susurro. Una tarde, mientras escribía, sintió por primera vez en meses el impulso de orar. No pidió nada, no explicó nada. Solo dijo: «Si aún estás conmigo, enséñame a verte sin orgullo». Al terminar, una brisa leve movió las páginas del cuaderno. No lo tomó como señal, pero sonrió por primera vez desde el incendio. Esa noche soñó con su iglesia. No ardía, estaba vacía, tranquila, y sobre el altar, en lugar de fuego, había una luz tenue que no dolía. Al despertar, su corazón latía sereno. Quizá el exilio no era castigo, sino el comienzo de algo que aún no comprendía. Al mirar el horizonte cubierto de neblina, pensó: «Dios me quitó la voz para que aprendiera a escuchar», y por primera vez aceptó el silencio como una forma de fe. El cielo amaneció cubierto de neblina espesa, tan baja que parecía rozar las copas de los árboles. Elías caminaba por el sendero que bordeaba los cafetales, con las botas empapadas y el sombrero calado hasta las cejas. Era temporada de lluvias, y el barro se pegaba a sus pasos como si el suelo quisiera retenerlo. En su mente, cada día era igual al anterior: trabajo, silencio y soledad. Pero aquel día no lo sería. Al doblar una curva del camino, escuchó un grito. Era una voz femenina ahogada por el ruido del agua. Bajó corriendo hacia el río y encontró una carreta atascada en el lodo. Una mujer intentaba liberar una de las ruedas mientras un niño lloraba sentado sobre los sacos de café. Sin pensarlo, Elías se acercó. «Espérese», gritó. «Si sigue empujando así, se va a lastimar». Ella lo miró con la frente perlada de sudor. «No hay tiempo, señor. Si no saco esta carreta, el río la arrastrará». Elías se metió en el barro hasta las rodillas y con esfuerzo empujó junto a ella. La carreta cedió al fin y ambos cayeron de espaldas riendo, empapados de agua y tierra. «Gracias», dijo la mujer respirando agitada. «No sé qué habría hecho sin ayuda». «No se preocupe», respondió él limpiándose el rostro. «Soy Elías. Trabajo en la finca de don Rafael». «Soy Lucía Morales», contestó ella, ofreciéndole la mano. «Enfermera rural. Recorro estas zonas para atender familias que viven lejos del hospital». Su voz era firme pero amable. Llevaba una mirada clara.
de esas que no necesitan palabras para inspirar confianza. Elías notó algo en ella que hacía tiempo no veía: serenidad. Ayudó a cargar nuevamente los sacos y caminó junto a ella hasta el caserío más cercano. En el trayecto conversaron. Lucía le contó que había dejado San José para trabajar en las montañas, donde casi nadie quería ir. Aquí la gente no necesita discursos, sino manos que curen y oídos que escuchen, dijo ella sonriendo. Elías bajó la mirada. Tiene razón, a veces uno habla tanto que se olvida de oír. Lucía lo observó con curiosidad. ¿Siempre fue peón de finca? Él dudó antes de responder. No, antes hablaba en templos. ¿Predicador?, preguntó ella. Algo así, respondió con voz baja. Pero ya no lo hago. ¿Por qué? Elías respiró hondo. Porque confundí mi voz con la de Dios. Lucía no insistió. Se limitó a asentir, como si entendiera más de lo que él decía. Cuando llegaron al caserío, los niños salieron a recibirla. Ella se agachó para revisar a uno que tenía fiebre, mientras Elías sostenía los frascos de medicina. La escena lo conmovió. Había algo puro en la entrega de esa mujer, algo que le recordaba a lo que él había perdido. Antes de irse, Lucía le sonrió. Gracias por la ayuda, don Elías. Si algún día pasa por San Isidro, búsqueme en la posta médica. Siempre hay café y conversación. Lo recordaré, dijo él, y por primera vez en mucho tiempo lo decía de verdad. De regreso a su choza, la lluvia volvió a caer. Pero en su interior algo había cambiado, no podía explicarlo. Era como si una grieta se hubiera abierto en la costra de su soledad, dejando entrar un poco de luz. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó: Hoy conocí a alguien que sirve sin hablar de fe, y sin embargo, la lleva en cada gesto. Miró el papel y pensó en la palabra fe. Hacía meses que no la usaba. Cerró los ojos y por un instante, el sonido del río le pareció una voz suave, que lo llamaba por su nombre. No respondió, pero sonrió. Tal vez, sin saberlo, la montaña comenzaba a devolverle algo que él creía perdido. Las lluvias siguieron cayendo durante semanas, alimentando los ríos y tiñendo de verde intenso las montañas de Turrialba. Elías continuaba con su rutina de trabajo en la finca, pero algo dentro de él había despertado. Desde su encuentro con Lucía, sentía una inquietud nueva, una especie de sed que no era física. Empezó a visitar el caserío cada pocos días, ofreciendo su ayuda a los campesinos que reparaban techos o limpiaban los senderos. Nadie le preguntaba quién era, bastaba con su silencio y sus manos dispuestas. Una tarde, mientras ayudaba a cargar agua del pozo, escuchó la voz de Lucía detrás de él. Sabía que lo encontraría aquí, dijo ella con una sonrisa cansada. Vine a revisar a una familia enferma y me dijeron que usted andaba por los alrededores. Elías se secó el sudor de la frente. Supongo que ahora me conocen más como el hombre que ayuda que como el que habla. Lucía rió suavemente. Eso no es malo. A veces las acciones dicen más que los sermones. Caminaron juntos por el sendero que bordeaba el cafetal. El sol, entre nubes, dejaba destellos dorados sobre las hojas mojadas. «¿Sabe?», dijo Lucía. «Cuando era niña, mi abuela me enseñó que la fe no siempre se demuestra en un templo. A veces se demuestra cuando uno no huye del dolor ajeno». Elías la miró en silencio. Entonces su abuela sabía más de Dios que muchos que predican en su nombre. Tal vez, respondió ella con un gesto sereno, pero creo que usted también lo está aprendiendo. Elías sonrió apenas. Sentía que esas palabras le pesaban y al mismo tiempo le sanaban. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera sin juicio, sin pasado. Durante las siguientes semanas, acompañó a Lucía en sus visitas a comunidades cercanas. Caminaban por horas, cruzaban ríos, subían cerros, y en cada casa encontraban historias de lucha. Niños enfermos, ancianos olvidados, madres cansadas, pero firmes. Elías observaba cómo Lucía curaba heridas,
Escuchaba sin apuro y siempre dejaba una palabra de consuelo. No hablaba de milagros y sin embargo los provocaba. Una noche, al regresar de una jornada larga, se sentaron junto al fuego a tomar café. «Lucía», dijo él mirando las brasas, «usted nunca ha dudado de su fe». Ella sopló el humo de su taza. «Muchas veces, pero entendí que dudar no es falta de fe, es parte de ella. Si uno no duda, no crece». Elías asintió lentamente. «Yo dudé, pero lo hice con soberbia. Quise tener razón, no aprender. A veces hay que romperse para entender», respondió ella sin mirarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan suaves como la lluvia que empezaba a caer afuera. Elías sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre, en el fuego, en el rostro de Samuel, en las miradas del pueblo. Todo eso seguía dentro de él, pero por primera vez no dolía tanto. Era como una herida que empezaba a cicatrizar. Los días siguientes trajo consigo un cambio silencioso. Ya no escribía en su cuaderno con desesperación, sino con calma. Escribía sobre los niños que reían a pesar del hambre, sobre las manos de Lucía curando, sobre la montaña que respiraba esperanza. Su letra se volvió más firme, más clara. Una mañana, mientras ayudaba a reparar el techo de la posta médica, Lucía se le acercó con una venda en las manos. «Tiene una cortadura», dijo ella, señalando su brazo. Elías la miró sonriendo. «Ya sanará. Las heridas sanan mejor cuando uno deja que las limpien», replicó ella mientras le colocaba la venda con cuidado. El contacto de sus manos lo estremeció, no por deseo, sino por gratitud. Sentía que alguien por fin lo veía sin condena. Esa noche, al volver a su choza, escribió: «La fe no se pierde entre las llamas, se apaga en el orgullo y renace en la compasión». Y mientras la lluvia golpeaba el techo, comprendió que las cicatrices no eran señales de castigo, sino huellas de supervivencia. Cada una contaba una historia, y la suya apenas comenzaba a sanar. Elías regresaba del caserío cuando encontró sobre la mesa de su choza un sobre manchado de polvo. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra apretada: Elías Vargas. Lo abrió con cuidado y una hoja doblada cayó en sus manos. Era una carta, escrita con tinta azul. La reconoció al instante. La letra era de Samuel. Su corazón se agitó. Hacía meses que no sabía nada de él. «Pastor», comenzaba la carta, «no sé si todavía le queda fe para leer estas palabras, pero necesito escribirle». Elías respiró hondo y continuó leyendo. Samuel contaba que el pueblo no había vuelto a ser el mismo desde el incendio. Algunos lo consideraban un hereje, otros lo veían como un hombre castigado por Dios, y unos pocos como alguien que había tenido el valor de enfrentarse a sus errores. «La gente no olvida fácilmente», escribía Samuel, «pero tampoco deja de hablar de usted. La imagen de la Virgen que quedó intacta fue llevada al templo católico. Cada día llegan más personas a verla. Dicen que su fuego fue un milagro». Elías dejó caer la carta un momento. Miró hacia la ventana. Afuera las montañas se cubrían de niebla. Volvió a leer. «Yo también me fui, pastor. No soporté el ruido de los juicios ni el silencio de los que callaban. A veces pienso que me equivoqué al seguirle, pero otras veces creo que Dios me llevó hasta usted para aprender lo que no se enseña en libros, que la fe sin humildad es solo vanidad disfrazada de luz». Elías cerró los ojos. Las palabras de su antiguo asistente eran suaves, pero dolían como espinas. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nostalgia y vergüenza. Continuó leyendo. «Volveré a Cartago pronto. El padre Miguel ha pedido ayuda para restaurar la iglesia donde ahora está la imagen. Dijo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso usted. Si alguna vez decide regresar, lo esperaremos. El pueblo necesita ver que el fuego no lo consumió, sino que lo purificó». La firma al final era temblorosa, como si Samuel hubiera llorado al escribirla. Elías apretó la hoja contra su pecho. Durante meses había intentado enterrar su pasado, pero bastaron esas líneas para hacerlo revivir. Esa noche no pudo dormir.
Caminó por la orilla del río mientras la luna iluminaba las corrientes. Cada palabra de la carta resonaba en su mente. Si alguna vez decide regresar, el pensamiento lo inquietaba. ¿Volver? ¿A qué? A las miradas que lo condenaban, a los murmullos, a su propia vergüenza. Sin embargo, una parte de él sentía que debía hacerlo, no por orgullo, sino por paz. Al amanecer, llevó la carta con él a la posta médica. Lucía la leyó en silencio. Al terminar, lo miró con compasión. Parece que alguien aún lo espera. Elías asintió. Samuel, fue como un hijo para mí. Le fallé. No le falló, dijo ella. Solo perdió el camino. Pero mire, hasta los caminos más torcidos pueden llevar de vuelta al hogar. ¿Y si regreso y nadie me perdona?, preguntó él. Lucía sonrió con dulzura. El perdón no siempre se recibe, Elías. A veces se entrega. Elías guardó silencio. En su interior algo se movía, como una semilla que despertaba después de un largo invierno. Esa noche, al escribir en su cuaderno, anotó: no se puede huir para siempre. Lo que uno no enfrenta, lo persigue. Volvió a leer la carta antes de dormir. Tocó la firma de Samuel con los dedos, como si pudiera sentir su presencia. Recordó su rostro joven, su mirada limpia, la manera en que lo escuchaba antes de que el orgullo lo cegara. Por primera vez, deseó mirarlo a los ojos y pedirle perdón. El murmullo del río acompañó sus pensamientos. Afuera, una estrella solitaria brillaba sobre la montaña. Elías la miró hasta quedarse dormido, con la carta aún abierta sobre el pecho. No lo sabía con certeza, pero en el fondo de su alma empezaba a formarse una decisión. Elías partió al amanecer. El aire era frío y la neblina cubría las montañas como un manto de silencio. Llevaba solo una mochila y la carta de Samuel doblada en el bolsillo interior de su camisa. Cada paso hacia Cartago le pesaba como si caminara contra el viento de su propia historia. Habían pasado meses desde que huyó de aquel lugar y, sin embargo, el recuerdo del fuego seguía tan vivo como la primera noche. El camino de regreso fue largo. A medida que se acercaba al pueblo, los olores conocidos, el pan recién hecho, la leña ardiendo, el café tostado, despertaban en él una mezcla de nostalgia y temor. Al cruzar el puente del río, sintió que algo dentro de su pecho se tensaba. No era miedo, sino una conciencia profunda. Estaba a punto de enfrentarse a lo que había intentado olvidar. Al llegar a las afueras del pueblo, se detuvo frente a la colina donde antes se levantaba su iglesia. Lo que vio lo dejó sin aliento. El edificio había sido reparado parcialmente, con tablas nuevas en el techo y paredes aún ennegrecidas. En el portón colgaba un cartel: propiedad cerrada hasta nueva disposición. Elías tocó la madera con la punta de los dedos. Estaba fría. Escuchó pasos detrás de él. Sabía que regresaría, dijo una voz conocida. Era Samuel, más delgado, con la barba crecida y los ojos cansados pero brillantes. Elías se volvió lentamente. Leí tu carta. No sabía si debía volver. Samuel sonrió con tristeza. A veces lo correcto no se decide, se siente. Se quedaron unos segundos en silencio. Luego caminaron hacia el templo católico, donde, según la carta, reposaba la imagen intacta. Las calles estaban tranquilas. Algunos vecinos los miraban desde las puertas, murmurando entre sí. Un niño lo señaló y preguntó: ¿Ese es el pastor del fuego? La madre lo hizo callar, pero Elías alcanzó a escuchar. Bajó la mirada, sin enojo, solo con resignación. En la entrada de la iglesia, el padre Miguel Rojas los esperaba. Su cabello gris parecía más blanco que antes. «Bienvenido de nuevo, Elías», dijo con voz pausada. «No esperaba verlo tan pronto». «No vine a justificarme», respondió el pastor. «Solo a mirar de frente lo que hice». El sacerdote asintió. «Eso ya es una oración». Dentro, la imagen de la Virgen se alzaba sobre un altar sencillo, rodeada de flores frescas. Elías se acercó despacio. Durante meses había evitado pensar en ella, pero al verla ahora no sintió rabia ni vergüenza, sino una calma desconocida.
La figura era pequeña, pero irradiaba una paz profunda. Se arrodilló sin pensarlo. «No vengo a pedir nada», susurró. «Solo a agradecer que el fuego no me haya consumido por completo». Samuel lo observaba desde atrás, con lágrimas contenidas. El padre Miguel cruzó los brazos y murmuró: «A veces el castigo es la única forma en que el amor se hace entender». Elías se levantó. «Quisiera hablar con la gente, no para que me crean, sino para pedir perdón». «El pueblo está dividido», advirtió el sacerdote. «Algunos lo recibirán con rencor, otros con esperanza. Entonces hablaré a los dos», respondió Elías. Al día siguiente, pidió permiso para dirigirse a los vecinos en la plaza. Cuando apareció, el murmullo se extendió entre la multitud. Nadie esperaba verlo allí, con la ropa sencilla y los ojos serenos. Levantó las manos, pero no como antes, para imponer su voz, sino para pedir silencio. «No tengo excusas», dijo con firmeza. «Hablé con orgullo y lastimé la fe de muchos. No entendí que la humildad también es una forma de adoración. Si el fuego vino a mí, fue para quemar mi soberbia, no su fe». Las palabras flotaron en el aire. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con ternura. Doña Matilde, apoyada en su bastón, lloraba en silencio. Elías bajó la cabeza. «No sé si merezco volver, pero quiero aprender a servir sin juzgar». Cuando terminó, el silencio fue total. Luego, una anciana comenzó a aplaudir. Poco a poco, otros la siguieron. No era ovación ni perdón completo, pero sí un primer paso. Elías respiró profundamente. En su pecho el peso de los años comenzó a disiparse, como humo que finalmente se deja llevar por el viento. El sol de la mañana bañaba de luz dorada los restos de la antigua iglesia. Los tablones quemados habían sido retirados y en su lugar un grupo de vecinos colocaba nuevas vigas con esfuerzo y esperanza. Elías observaba desde la entrada, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de polvo. Ya no era el pastor altivo de antaño, sino un hombre dispuesto a cargar madera, a clavar, a limpiar, a servir. Doña Matilde, sentada en una silla bajo la sombra, lo miraba trabajar con una sonrisa serena. «Nunca pensé verlo martillando, hijo», dijo entre risas suaves. «Antes solo movía los labios, ahora mueve las manos». Elías sonrió. «Tal vez era lo que me faltaba, madre. Servir con el cuerpo lo que el alma aún no entiende». «Dios siempre encuentra la forma de enseñarnos», respondió ella, «incluso cuando creemos que ya no hay lecciones». A su alrededor, hombres, mujeres y jóvenes unían esfuerzos. Algunos traían arena desde el río, otros pintaban tablas, y los niños corrían llevando clavos y agua. Samuel coordinaba la reconstrucción con entusiasmo, marcando medidas y ayudando a los más viejos. «Pastor», le dijo acercándose, «mire esto, la base del altar resistió más de lo que pensamos». Elías tocó la madera ennegrecida. «Las raíces fuertes no se queman, Samuel, solo esperan volver a florecer». El joven asintió con emoción. Tal vez la fe sea igual. Durante días, el trabajo fue constante. Elías compartía el almuerzo con los vecinos, escuchaba historias, reía, y cuando alguien le ofrecía honores o agradecimientos, los rechazaba con humildad. En su corazón ya no había deseo de reconocimiento, solo la necesidad de estar presente. Una tarde, mientras lijaba una viga, una niña se le acercó con un pequeño ramo de flores amarillas. «Mi abuela dice que usted no es malo», le dijo con inocencia. «Dice que solo estaba enojado con Dios». Elías la miró con ternura. «Tu abuela es sabia. A veces uno se enoja con quien más ama». «¿Y ya se contentaron?», preguntó la niña. Elías sonrió. «Estamos aprendiendo a escucharnos otra vez». Las palabras de la pequeña quedaron dando vueltas en su mente. Esa noche, mientras los demás dormían, se sentó frente al templo en construcción. El viento soplaba entre las colinas, trayendo el aroma de la tierra mojada. Miró el cielo estrellado y habló en voz baja. «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero si este es tu modo de recibirme de vuelta, gracias». Al día siguiente,
El padre Miguel se presentó con un grupo de feligreses católicos que ofrecieron ayudar. Elías los recibió con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, dos comunidades que antes se miraban con desconfianza trabajaban juntas. El fuego separó, pero el trabajo une, dijo el sacerdote clavando un clavo en una de las tablas. Y la humildad construye lo que el orgullo destruyó, respondió Elías. Con el paso de las semanas, las paredes volvieron a levantarse. El templo ya no era igual al de antes, más simple, más claro, más abierto. En lugar de vitrales costosos, las ventanas dejaban pasar la luz natural. En el altar, aún vacío, todos esperaban colocar algo nuevo, algo que simbolizara no la división, sino la reconciliación. Un domingo, al terminar la jornada, Samuel se acercó a Elías mientras el sol se escondía tras las montañas. «Nunca pensé verlo tan tranquilo, pastor». Elías suspiró. «Tal vez la paz no está en tener razón, sino en aceptar que uno se equivoca y seguir adelante». «¿Cree que la gente lo perdonará del todo?» «No lo sé», dijo mirando al horizonte. «Pero si logro que el perdón empiece por mí, será suficiente». El viento de la tarde levantó polvo y hojas secas, pero en el aire había una sensación distinta, la de un renacer. Elías, cansado pero sereno, observó a su alrededor. El sonido de los martillos y las risas llenaba el ambiente. Por primera vez, sintió que el templo no era de él sino de todos, y al mirar el altar reconstruido, comprendió que las ruinas no eran el final de su historia, sino el terreno fértil donde la fe, humilde y nueva, estaba floreciendo. El templo estaba casi terminado. Las paredes recién pintadas desprendían olor a cal y madera nueva. Elías llegaba temprano cada día, antes que los demás, y se quedaba observando cómo la luz de la mañana atravesaba las ventanas sin vitral, dibujando sombras suaves sobre el suelo. En ese silencio encontraba algo que hacía mucho había perdido: la certeza de estar en paz, aunque no lo entendiera del todo. Faltaba solo una cosa: decidir qué colocaría en el altar. Muchos vecinos sugerían volver a poner una cruz sencilla, otros dejarlo vacío como símbolo de humildad. Elías escuchaba las opiniones, pero no decía nada. Sentía que esa decisión no debía venir de su cabeza, sino de su corazón. Una tarde, mientras barría los últimos restos de polvo, apareció el padre Miguel. Caminó despacio hasta el centro del templo y lo miró con amabilidad. «Está hermoso», dijo. Se nota que fue reconstruido con manos limpias, no con soberbia. Elías bajó la escoba. «Manos cansadas, padre, pero tal vez eso es lo que hacía falta». El sacerdote lo observó con atención. «¿Sabe ya qué pondrá en el altar?» Elías negó con la cabeza. «Aún no. Siento que debo esperar». El padre Miguel asintió y le tendió un pequeño paquete envuelto en tela. «Alguien me pidió que le entregara esto». Elías lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña figura, la misma imagen de la Virgen que había sobrevivido al fuego. Por un instante, su respiración se detuvo. «No puedo aceptarla», murmuró. «Esa imagen divide». «Depende de cómo la mire», respondió el sacerdote. «Para algunos es símbolo de dolor, para otros de esperanza. Tal vez usted deba decidir cuál de los dos significados conservar». Esa noche, Elías no durmió. Dejó la figura sobre la mesa y se sentó frente a ella. La llama de la vela parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de su respiración. «¿Por qué tú?», murmuró en voz baja. «¿Por qué sigues aquí, intacta, cuando todo lo demás se quemó?» Recordó el fuego, los gritos, el olor a humo, su orgullo cayendo con el techo. Sintió lágrimas arderle en los ojos. Se arrodilló por primera vez sin miedo, sin rabia. «No entiendo tus caminos, Señor», susurró, «pero si el fuego fue tu forma de romper mi soberbia, lo acepto». Las palabras salían lentas, como si le costara liberarlas. «Te fallé. Creí que podía hablar por ti y terminé hablando solo de mí. Olvidé que la fe no se grita, se vive». El silencio lo envolvió. La vela se consumía lentamente. Por un instante,
Le pareció que el aire dentro del templo era más liviano, más puro. No sintió voces ni señales, solo una calma que lo abrazaba desde dentro. Al amanecer, llegó Samuel y lo encontró arrodillado frente al altar. «Pastor, ¿está bien?», preguntó preocupado. Elías se levantó despacio. Tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. «Sí, Samuel, estoy en paz». El joven miró la figura sobre la mesa. «La pondremos en el altar», Elías asintió, «no como símbolo de poder, sino de fe compartida. No todos deben pensar igual para amar al mismo Dios». Juntos, colocaron la pequeña imagen sobre el altar, simple y sin adornos. Elías la limpió con un paño, con el mismo cuidado con que se trata algo sagrado, no por el objeto en sí, sino por lo que representa, la fe de un pueblo que había resistido las llamas. Doña Matilde entró poco después y al verlo, sonrió con ternura. «Ahora sí, hijo, el templo está completo». «No el templo», corrigió él suavemente. «Yo». Ella se acercó y le tomó la mano. Entonces, al fin, aprendió a escuchar. Elías miró hacia el altar iluminado por el sol que entraba por la ventana. «Sí, madre». Y descubrí que Dios nunca había dejado de hablar. Yo era el que no quería oír. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas blancas. En ese instante todo parecía en equilibrio. El pasado y el presente, el dolor y la redención. El fuego había cesado, pero la luz permanecía. El domingo amaneció claro, con un cielo que parecía recién lavado por la lluvia de la noche anterior. El aroma del café se mezclaba con el del incienso que salía del templo reconstruido. Por primera vez en mucho tiempo, las campanas sonaban para anunciar un servicio en la iglesia de Elías. No un sermón de condena ni un desafío, sino un encuentro. El pueblo entero se reunió frente a la puerta. Algunos llegaban con curiosidad, otros con recelo. Había católicos, evangélicos y vecinos que simplemente querían presenciar lo que llamaban el regreso del pastor del fuego. Elías, vestido con una camisa sencilla, saludaba uno a uno, sin distinción. Ya no había en su mirada la dureza del orgullo, sino la serenidad de quien ha hecho las paces con su historia. Cuando el reloj marcó las 10, el murmullo se apagó. Elías subió al pequeño estrado, respiró hondo y observó a la multitud. No llevaba Biblia en las manos, solo su cuaderno gastado y cubierto de tierra. «Hermanos», comenzó con voz tranquila, «hace un tiempo me subía aquí para hablarles de un Dios al que creía entender. Hoy no vengo a explicar nada, sino a compartir lo que aprendí entre las cenizas». Algunos se miraron entre sí. Doña Matilde asintió, como si esperara cada palabra. «Durante mucho tiempo pensé que fe era tener la razón. Creía que debía defender a Dios, como si Él necesitara soldados. Pero descubrí que la fe no se grita, se demuestra, que el amor no se impone, se ofrece, y que la humildad no es debilidad, sino la forma más pura de fuerza». Su voz tembló, pero no de miedo. «El fuego que destruyó mi iglesia no fue castigo, fue una oportunidad. Me quitó lo que yo usaba para hablar, para que por fin aprendiera a escuchar. El silencio era absoluto, solo se oían los pájaros afuera. Hoy no vengo a decirles a quién deben rezar, ni cómo deben hacerlo. Solo quiero recordarles que el mismo Dios que escucha al que reza un rosario, escucha al que ora con los ojos cerrados en la montaña. El amor no tiene templo, tiene rostro, y ese rostro está en cada uno de ustedes». Un murmullo suave recorrió el lugar. Un hombre mayor se secó las lágrimas. Una mujer tomó la mano de su vecina. Elías continuó: «Si alguna vez los herí con mis palabras, les pido perdón. No por miedo, sino por gratitud, porque sus miradas, incluso las que me juzgaron, me obligaron a buscar un Dios más grande que mi orgullo». Samuel, desde la primera fila, sonreía con los ojos brillantes. «No sé si aún me llaman pastor», dijo Elías con una sonrisa leve, «pero si eso significa cuidar de otros, entonces sí, lo soy. Y cuidaré, no desde el púlpito,
sino desde la vida diaria. Porque servir también es predicar. El público comenzó a aplaudir suavemente. No era un aplauso ruidoso, sino cálido, como un abrazo colectivo. Elías bajó del estrado y se mezcló con ellos, saludando a los que se acercaban. Nadie le besaba las manos ni lo llamaba líder. Lo trataban como a un hermano que había vuelto a casa. Lucía estaba al fondo, de pie, observándolo con orgullo silencioso. Cuando sus miradas se cruzaron, ella levantó su taza de café a modo de saludo. Él respondió con una sonrisa sincera, llena de gratitud. Después del servicio, varios vecinos se quedaron para conversar. Elías no hablaba mucho, prefería escuchar, y en cada historia encontraba una chispa de lo divino. El hombre que había perdido su cosecha y seguía creyendo, la madre que rezaba por un hijo ausente, el joven que quería aprender a ayudar sin juzgar. Al caer la tarde, cuando todos se fueron, Elías se sentó frente al altar. La pequeña imagen de la Virgen, iluminada por los últimos rayos del sol, parecía mirarlo con ternura. Tomó su cuaderno y escribió: «El fuego me enseñó que la palabra sin amor es ruido, pero el silencio con compasión es oración». Cerró el cuaderno y sonrió. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, como si el mundo entero estuviera repitiendo la nueva palabra que ahora vivía en su corazón: gracia. El rumor sobre el cambio del pastor Elías se extendió rápido por los pueblos vecinos. Algunos no creían en su transformación, otros sentían curiosidad por escuchar de su propia boca lo que había vivido. Así comenzaron a invitarlo a pequeñas comunidades, no para predicar como antes, sino para contar su historia. Él lo llamaba simplemente su testimonio. La primera invitación llegó de un caserío en las montañas de Paraíso. La iglesia era una estructura de madera humilde, con bancas desiguales y un techo de lámina oxidada. Elías viajó con Samuel, que lo acompañaba como un hermano. Durante el trayecto el joven le dijo: «Pastor, ¿no teme que algunos lo juzguen?». Elías sonrió con calma. «Si mis palabras pueden servirle a uno solo, valdrá la pena. Lo demás no importa». Cuando llegó, el pequeño templo estaba lleno. No había cámaras ni luces, solo rostros atentos. Elías se sentó frente a todos, respiró hondo y comenzó: «Mi nombre es Elías Vargas, y durante mucho tiempo creí que conocía a Dios. Pero confundí el fuego del orgullo con la luz de la fe». Los asistentes lo escuchaban en silencio. Su voz era pausada, serena. «Prediqué con fuerza, juzgué sin compasión y hablé más de mí que de él, hasta que el fuego me enseñó lo que las palabras no pudieron. Perdí todo, mi templo, mis fieles, mi orgullo, pero en esas cenizas encontré algo que nunca había tenido: humildad». Una mujer levantó la mano y preguntó con timidez: «¿Y cómo se levanta uno después de caer tan bajo?». Elías la miró con ternura. «No se levanta solo, se deja levantar». A veces Dios usa las manos de otros, un amigo, un desconocido, una enfermera, para recordarnos que aún somos dignos de amor. Samuel, desde la esquina, bajó la cabeza, emocionado. Elías continuó: «Yo no vi ángeles ni escuché voces, solo vi gente sencilla que seguía creyendo a pesar del dolor. Y entendí que el verdadero milagro no fue el fuego que no quemó una imagen, sino la fe que no se apagó en sus corazones». Al terminar, el silencio fue profundo. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Los demás lo siguieron, pero Elías levantó una mano. «No aplaudan mi historia», dijo con suavidad. «Aplaudan al Dios que nos permite escribir una nueva cada día». Después del servicio, varios se acercaron a hablarle. Un campesino le ofreció café, una anciana le pidió oración por su nieto, y una niña le entregó una flor blanca. «Para que no olvide que el fuego también da vida», le dijo. Elías guardó la flor en su cuaderno. Con el tiempo su testimonio se volvió una voz esperada. No hablaba de dogmas ni de castigos, sino de reconciliación. Viajaba por caminos de tierra, cruzaba ríos, dormía en casas ajenas
y en cada sitio encontraba corazones que necesitaban escuchar que la fe no es un premio, sino un camino. Una tarde, en un pueblo costero, mientras la brisa del mar agitaba las palmeras, una mujer le dijo: «Pastor, mi hijo perdió la fe después de una tragedia. ¿Qué debo decirle para que regrese?» Elías pensó un momento. «No le diga nada. Abrácelo». A veces el silencio sana más que 1000 sermones. Al final del encuentro, mientras el sol se hundía en el horizonte, Samuel le preguntó: «¿No se cansa, pastor?» Elías lo miró con gratitud. «Antes me cansaba de hablar. Ahora solo camino y escucho, y mientras escuche sabré que sigo vivo». Esa noche escribió en su cuaderno: «No soy el pastor del fuego. Soy el testigo de la llama que no se apaga, la que arde en el alma cuando se aprende a amar sin medida». Cerró el cuaderno, sintiendo que su viaje aún no había terminado. Cada palabra que pronunciaba era una semilla, y sabía que, tarde o temprano, florecería en alguien. Elías ya no buscaba templos que reconstruir, sino corazones que acompañar. Su testimonio no pertenecía al pasado. Era una historia viva, una confesión que seguía escribiéndose en cada paso que daba, bajo el mismo cielo que alguna vez creyó perdido. El tiempo pasó como el viento que barre las hojas sin que nadie lo note. Años después, la historia de Elías Vargas aún se contaba en los pueblos de Costa Rica, no como una leyenda de fuego, sino como un relato de perdón. Quienes lo conocieron decían que se había convertido en un hombre tranquilo, de mirada bondadosa y sonrisa serena. Ya no era el pastor que discutía con el cielo, sino un cuidador de almas en silencio. Vivía junto a Lucía Morales en una pequeña casa de madera cerca de los cafetales, al pie de una colina. Allí el aire olía a tierra mojada y a café recién tostado. Detrás de la casa habían levantado una capillita blanca, sencilla, con un altar hecho por sus propias manos. No tenía adornos, solo una vela encendida y una Biblia abierta. Cada mañana, antes de comenzar el día, ambos se sentaban frente a esa luz y oraban sin palabras, como dos amigos que ya no necesitaban explicarse. Samuel los visitaba con frecuencia. Traía noticias de las comunidades, cartas de personas que querían agradecerle a Elías por sus palabras, por haberles devuelto la esperanza. Un día, mientras compartían pan y café, el joven le dijo: «¿Sabe, pastor? Hay quienes todavía viajan a Cartago solo para ver la iglesia que usted reconstruyó. Algunos la llaman la casa del fuego que purifica». Elías sonrió. «No es mía, Samuel. Es de todos los que alguna vez creyeron que de las cenizas no nace nada». En su rostro había paz, pero también nostalgia. Doña Matilde había fallecido hacía un año. Antes de morir, le pidió algo: «Hijo, no dejes que el fuego se apague del todo, pero cuida que sea el del amor, no el del orgullo». Aquellas palabras se quedaron grabadas en su alma como una oración eterna. Las tardes en la colina eran lentas y dulces. Lucía cultivaba flores silvestres, mientras Elías escribía en su viejo cuaderno, el mismo que lo había acompañado desde los días del exilio. Las páginas estaban llenas de reflexiones, nombres de personas que había conocido y frases que surgían como susurros del corazón. Una de ellas decía: «El fuego que destruye puede ser el mismo que ilumina, si uno aprende a mirar desde la humildad». Un día, mientras el sol descendía entre los cerros, Samuel le preguntó: «Pastor, ¿nunca pensó en volver a predicar?» Elías lo miró con dulzura. «Samuel, uno predica con cada gesto. Cuando perdonas, cuando ayudas, cuando callas en lugar de herir, ahí también está la palabra». «Ya no necesito un púlpito, tengo la vida». Lucía, que los escuchaba desde la ventana, agregó: «Y cuando uno vive con amor, no hace falta fuego del cielo. El fuego verdadero está en el alma». Elías la observó y sintió que ella tenía razón. Desde el fondo del pecho brotó un suspiro lleno de gratitud. Miró a su alrededor: la casa sencilla, los cafetales verdes, los amigos, la paz. Todo eso era más milagroso que cualquier altar intacto. Esa noche, mientras escribía su última página, dejó una reflexión final.
El milagro no fue que una imagen resistiera las llamas, sino que mi corazón lo hiciera. A veces, Dios prende fuego no para destruirnos, sino para recordarnos que aún podemos brillar. Cerró el cuaderno, apagó la vela y se quedó mirando la brasa que aún ardía en el pabilo. El resplandor anaranjado iluminaba su rostro cansado, pero tranquilo. Sonrió y murmuró: «El fuego no me consumió, me transformó». Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron por la ventana, encendiendo la pequeña capilla. Lucía despertó y vio el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió y leyó las últimas palabras de Elías. Sonrió entre lágrimas, sabiendo que su historia había llegado al fin, pero también a un comienzo eterno. En el pueblo las campanas sonaron con fuerza, y algunos juraron sentir un calor suave en el aire, como si la fe misma respirara. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde la fe, la redención y la esperanza siguen ardiendo en silencio. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre la siguiente historia que te inspirará.